gusto ya tener en los estudios a Carlos Clavijo, les decíamos es director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores. Hay muchos temas para conversar con él, también están abiertas nuestras vías de comunicación por todas las dudas y todas las preguntas que ustedes quieran formular. Como siempre, si quieren por mensaje por el 092-690-690, pero también por WhatsApp 092-690-690 y lo invitamos a partir de una información que se conoció a fin de 2025, donde se señalaba que para este 2026 era clave para la Central Sindical, para el PIT-CNT, que el diálogo social que está instalado por parte del gobierno y del cual Carlos va en representación de los trabajadores, se empiece a reflejar en cuestiones concretas. Hay un diálogo, hay análisis, hay diálogo, hay voluntad, pero ¿qué cosas concretas se necesitan? ¿En qué cosas hay que empezar a accionar? Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas. Bueno, muchas gracias. Feliz año, Ana María, a todos los oyentes. Realmente vamos a tener un año bastante agitado. El diálogo social se va a llevar la primera mitad del año, donde realmente nosotros estábamos un poco preocupados por, en realidad, la lentitud del proceso de discusión que va a comenzar los primeros días de febrero, donde para nosotros esa es la parte sustancial. Como bien tú decías, la primera parte fue de conversatorios, audiencias, seminarios, es decir, ver en qué contexto estamos en materia de seguridad social y de protección social, mucho más allá. Aunque casi todo el mundo, casi todos los uruguayos y uruguayas ya sabemos eso. Cómo estamos viviendo, qué protección tenemos. En estos últimos años se desprotegió a la gente, por eso aumentó la pobreza. No se siguieron políticas sociales que realmente se deberían de haber seguido, como el tema de los cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados que se dejó por el camino y es algo muy importante para los próximos años, y ni que hablar que el movimiento sindical sigue llevando como bandera cuestiones sustanciales, como volver a los 60 años para podernos jubilar, donde decimos que no debe haber lucro en la seguridad social, ya que se ha demostrado claramente, más en los seminarios, se demostró claramente que los sistemas de ahorro individual privado fracasaron en el mundo, lo demostraron que lo que genera mucha incertidumbre, aparte de generar pocos ingresos. También lo del aumento de las jubilaciones mínimas, o mejorar las jubilaciones mínimas e igualarlas o superarlas al salario mínimo nacional, son cuestiones que hay que meterle mucha cabeza y tratar de trabajar en estos meses que vamos a tener de discusión mucho y convencer, porque también los temas de la discapacidad son fundamentales y que tocan muchas veces la parte de los cuidados, la parte de las pensiones que son muy bajas, pero también fundamentalmente el tema de la accesibilidad a esas prestaciones. Quizás vamos a ir un poco para atrás en este sentido. Seguramente hay mucha gente que se debe estar preguntando de quiénes son los que participan del diálogo social. ¿Quiénes están allí? ¿Está el gobierno? ¿Está el PIT-CNT? ¿Están las organizaciones de la primera infancia que me consta que el gobierno las invitó, que son todas el PIAS es eso, ¿no? Todas las ONGs que trabajan con primera infancia y que también tienen reclamos para hacer, y están, por supuesto, la organización de jubilados y pensionistas. Sí, más los empresarios, más Cabildo Abierto, el Frente Amplio, la red Pro Cuidados y plataforma, la Federación de Personas con Discapacidad o de Organizaciones, que es un conglomerado de personas que trabajan mucho en los temas de discapacidad y que están involucrados dentro de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Por lo tanto, son varios actores sociales, hay actores políticos, lamentablemente hubieron partidos políticos que no quisieron estar en este diálogo social y político que ya está funcionando, primero porque ellos decían que la discusión de la seguridad social y la protección social era una cuestión política, y no.
es una cuestión social. Lo dice la Organización Internacional de Trabajo en todos sus documentos, donde para que haya una reforma en materia de seguridad social o de protección social debe haber un diálogo social con todas las partes involucradas. Los actores sociales y los actores políticos, gobierno de turno, discutiendo democráticamente todos los temas sin dejar ningún tema de costado. Y eso es lo que está pasando ahora. Lamentablemente ellos no quisieron estar. Yo no creo que sea por un tema de que desconocen los temas que tenemos en el Uruguay, tanto de la pobreza, de la primera infancia, de la discapacidad, de los cuidados, todos los problemas que tenemos. Creo que no lo desconocen, no quisieron participar y bueno, eso es lamentable para este diálogo, pero seguimos para adelante y creemos que vamos a tener buen resultado. Esa agenda que tú manejabas es parte de lo que promovió en campaña electoral el Frente Amplio, como por ejemplo el tema de la edad jubilatoria. Ahora, la agenda que debate el diálogo social también incluye quitarle el lucro a las AFAP, porque dentro de la coalición gobernante no hay acuerdo sobre eso. Entonces, ¿cómo son los temas que hoy se están debatiendo? Bueno, el tema de eliminar el lucro en la seguridad social, el PCNT desde el año 96 que se ha encolumnado y embanderado con el tema de eliminar las AFAP, eliminar el lucro de la seguridad social que iba a generar esto que está generando 20 y pico de años después, casi 30 años después, iban a generar el ahorro individual en el Uruguay. El Frente Amplio lo tiene en su programa de gobierno, eliminar el lucro. También como tiene volver a los 60 años para poderse jubilar y mejorar las jubilaciones mínimas. Lo tienen en su programa. No debería de haber fisuras en ese sentido. El tema es ver cómo tratamos de que un sistema que realmente lo que hace es precarizarte la jubilación, porque te da jubilaciones que no se podrían decir ni jubilaciones, porque la renta vitalicia que viene a consecuencia de la AFAP ya no se puede decir ni jubilaciones, porque que cobre 100, 120 pesos no es una jubilación, ni en el Uruguay ni en el mundo. Por lo tanto, o 10.000 pesos. O 10.000 pesos, o 15.000 pero pesos. 10.000 pesos en el mejor de los casos para una AFAP. El Banco de Previsión Social te asegura una jubilación mínima de 20.500 pesos. La AFAP no te asegura, podés cobrar 2 pesos también. Por lo tanto, ahí es donde se muestra que vos aportás más o menos lo mismo para los dos sistemas y después terminás cobrando una ínfima parte por el ahorro individual. Sin embargo, el Estado te sigue dando la mayor parte. Se calcula que en promedio es una cuarta parte paga la AFAP que es lo que paga el Banco de Previsión Social en tema de pasividades. Y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente justamente los que peor están pasando en el Uruguay, los que tienen magros salarios, los que pueden ahorrar poco en el ahorro individual, les devuelve poco. Es una cuestión lógica. Por lo tanto, ellos y ellas son los perjudicados y perjudicadas. Por eso nosotros salimos con tanto énfasis de eliminar el lucro y que haya un sistema que sea garante del Estado, que sea solidario, intrageneracional para cubrir las necesidades de la gente. Carlos, y vos decís, en esta etapa lo que hicimos fue como acumular debate, información, se recorrió el país y ahora llega el momento de lo concreto. ¿Y qué sería para el PIT-CNT lo concreto? Bueno, lo concreto sería tener un sistema de seguridad social a corto, mediano y largo plazo que cumpla con varios puntos que nosotros lo venimos planteando. Una, la eliminación del lucro, como lo habíamos hablado. A corto plazo se tendría que rever el tema de la edad de retiro y volver a los 60 años de edad para poder tener la libertad para jubilarnos. Creemos que las jubilaciones mínimas van a ir aumentando y eso habría que poner más énfasis al tema de las jubilaciones mínimas y ni que hablar que el tema de los cuidados, la discapacidad de la primera infancia nos duele y mucho. Por eso el PCNT tiene varias propuestas arriba de la mesa. Una, la del 1% de tasa que se le incrementaría a aquellas personas más ricas en el Uruguay.
Y eso a veces no se entiende. Estamos hablando de unas 25.000 personas. 25.000 personas de 3.300.000 personas en el Uruguay. Puede haber como una preocupación cuando la gente escucha esto de decir, ojo que se empieza planteando esto y al final nos terminan poniendo ese 1% a todos. Y lo que pasa es que no es la lógica de lo que venimos planteando nosotros, ni debería de serlo, porque justamente hoy en día todos los impuestos recaen ¿en quiénes? En los trabajadores fundamentalmente y trabajadoras y en la sociedad en general, pero los más ricos son los que están más exonerados. Vamos a hablar de dos empresas, una empresa grande y una pequeña empresa. ¿A la pequeña empresa la exoneran? No. No, a la grande sí. Y ahí es donde vemos que es al revés. Deberían de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que hacen el esfuerzo para poder sobrevivir, cuando las grandes empresas se llevan todos los laudos, es decir, las grandes ganancias se llevan y a su vez las grandes exoneraciones. ¿No es cierto también que lo que pasa con las grandes empresas es que se las exonera porque está de acuerdo con la cantidad de empleo que crean? Si vos creás tanta cantidad de empleo, tenés tal exoneración y eso es algo positivo. Sí, pero eso se cae cuando, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, muchas de ellas tienen exoneración y después terminan eliminando los puestos de trabajo por cajeros automáticos, que vos mismo, como dijese un compañero, salgo de mi trabajo y vuelvo a trabajar al supermercado porque me tengo que pesar, hacer la cuenta y cobrarme yo mismo porque ya no hay casi cajeros y cajeras trabajando ahí, y las nuevas decís, tecnologías. Y esa gente, esas empresas habían recibido las exoneraciones. Y siguen recibiendo. UPM, cuando nació UPM, y bueno, empezaron con 6.000 trabajadores, muchos puestos de trabajo, pero hoy en día con 300, 400 trabajadores sigue funcionando. ¿Tendrá que tener la misma exoneración? ¿Tendrá que seguir exonerada? Pero así varias empresas. La salud privada, ¿tiene que seguir exonerada? La educación privada, ¿tiene que seguir exonerada? Cuando justamente vos estabas hablando de que el sistema educativo está cada vez mejorando y hay una perspectiva de que el sistema educativo en estos 5 años mejore mucho más y tenemos que seguir, y estoy hablando del sistema público, tenemos que seguir exonerando a los privados. Esa es la discusión que nos tenemos que dar los uruguayos y uruguayas. Sí, porque creo que no sé si todo el mundo sabe que la educación privada en el Uruguay no paga IVA, ¿verdad? Y está exonerada de aportes patronales. Exactamente. Y a su vez hay que pensar también que, mirá, ya empiezan a llegar algunas preguntas. Hay jubilados que están reivindicando el aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo para los jubilados. El aguinaldo para los jubilados es algo que se quitó en la dictadura. Con el acto 9. Uh-huh. Se le quitó en la dictadura. Hay jubilados militares que siguen cobran cobrando aguinaldo. Empezaron a cobrar aguinaldo a partir de la dictadura. Pero a partir de 2018 eso se cortó. No, se sigue cobrando lo mismo. Nunca se tocó el aguinaldo de los militares. ¿Todos los militares cobran aguinaldo? Los militares cobran aguinaldo. Uh-huh. Los jubilados militares cobran aguinaldo. Bueno, eso es un poco lo que reclama la ONASPU, los jubilados y pensionistas, porque en definitiva porque los militares fue algo, sí, el resto de los jubilados no. Exactamente, porque hay privilegios. Pero como eso tendríamos que pensar en los privilegios de las jubilaciones que tienen uno y otro sistema. Porque dentro de la caja militar hay jubilaciones de privilegio también, que también tendríamos que empezar a ver si el país la sigue y lo puede seguir sosteniendo. Por eso la discusión más grande de este diálogo social es cómo se financia la seguridad social. Pensar en los subsistemas que realmente tienen jubilaciones de privilegio. Pensar en las exoneraciones, a ver si hay que seguirlas dando o no, o empezar a revisar todo el sistema de exoneraciones. Pensar si el aporte patronal que tenemos hoy en día es justo para el país que tenemos y para lo que está pasando en el mundo. En el mundo, nosotros somos el único país del mundo, y esto lo reitero porque muchas veces la gente no lo sabe, que aportamos el doble los trabajadores que los empresarios, que algunos empresarios, porque algunos están exonerados, como estábamos hablando recién. Otros aportan el 1.92% en vez de un 7,5%, 1.92%, que es el sector rural y aporta en promedio, y habría que revisar a ver si está bien. Es más, en la comisión de expertos
del periodo anterior, en las conclusiones dice hay que revisar el aporte rural, el aporte patronal rural. No se hizo. Bueno. Carlos, estábamos hablando y un poco yo te derivé a otros temas, pero quiero volver con esto de esas empresas que quizás pueda tener una lógica de decir, bueno, si vos creás tantas fuentes de empleo, yo te exonero ahora, pero si vos las eliminás, vos tenés que volver a pagar lo que pagabas. No puede mantenerse, me parece, esa exoneración. Eso es lo que hay que revisar justamente, porque son exoneraciones que tienen sí, además multimillonarias. Años y años y años. Pero mira esto, nosotros hicimos una exoneración dentro del Banco de Previsión Social a empresas en el Uruguay. Y nosotros la votamos. Y vos me vas a preguntar, ¿pero es contradictorio con lo que estás diciendo? No, pero miren lo que pasó. En el 2020, en plena pandemia, los free shop estaban cerrando. ¿Por qué? Tuvieron que cerrar la frontera, se cierran los free shop. Sí, claro. ¿Qué se hizo? Se le exoneró a partir de que abrieran por 2 años de aporte patronal, en lo cual lo que iba a hacer es que no podían perder más del 10% de la plantilla. Si perdían más del 10% de la plantilla, no se exoneraba. ¿Esto qué quiere decir? Que es una política focalizada para que no se pierda el empleo. Está muy bien. Entonces yo te exonero para que siga generando el empleo, porque en definitiva, en los lugares fronterizos donde hay más precariedad, hay más informalidad y tenemos más problemas de empleo. Hoy en día lo estamos viendo, donde realmente hay problemas de empleo en toda la frontera bastante importantes. Bueno, esos son políticas de empleo. Ya no es una exoneración por exoneración, porque aparte fue por 2 años, después se revisará, pero tiene un tiempo límite. No como las exoneraciones que estamos hablando nosotros, que tienen años y siguen estando y no se sabe, muchas veces no se sabe ni por qué lo estamos exonerando. Bueno, ni sabemos que están exonerados. Ni sabemos que están exonerados. ¿Cuánto de todos los que están escuchando sabían que hay jubilaciones militares? Claro. Uh-huh. Justamente el aguinaldo de los militares fue a consecuencia de todo lo que pasó con el acto número 9. Se le quitaron derecho a la gente en general y tuvieron algunos privilegios los militares. Uh-huh. Un oyente dice, en el trabajo cuando me pagaban el aguinaldo me descontaban para la jubilación. ¿Por qué? Si ahora estoy jubilado y no me pagan, no me pagan ese aguinaldo. Tiene una lógica. Justamente te descontaban para la jubilación porque dentro del cálculo de tu jubilación hoy sin el aguinaldo estaba la cuota aparte de aguinaldo. Es decir, el salario básico jubilatorio, que se llama, que es el promedio de los 20 mejores años, estaba incluido el aguinaldo. Por eso mejoraba y mejora hoy en día también la jubilación. Tiene una lógica. Más allá de que se reclame el aguinaldo. Más allá de que se reclame el aguinaldo, eso sí tiene una lógica, porque si vos le quitas el promedio de todos esos aguinaldos, vas a tener una jubilación más baja, pero capaz que te dan el aguinaldo y es la complementación de una y otra. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde está la discusión más firme del tema. Uh-huh. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando porque vamos a seguir con el diálogo social, pero también queremos preguntarle como representación de los trabajadores en el BPS, ¿cómo ve los cambios que el gobierno anunció a través del Ministerio de Economía respecto al FONASA? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Estamos conversando con Carlos Clavijo, les decía, es director del BPS en representación de los trabajadores. Y te quería preguntar sobre el FONASA y los cambios precisamente que anunció el Ministerio de Economía, que hay que entender que el gobierno lo anunció, que desde 2027, es decir, cuando empiecen los descuentos ahora en 2026, unos 155.000 trabajadores en 2027 van a dejar de percibir la devolución de un aporte extra que hacían al Sistema Nacional Integrado de Salud o un monto bastante menor al que reciben hoy. Entonces, ¿cómo se ve desde la representación de los trabajadores? Estamos hablando de 155.000 trabajadores que tienen ciertas condiciones. En la cantidad de hijos, en los ingresos, estamos hablando de ingresos muy altos, superior a los 120.000 nominales, 135.000, no me quiero equivocar, en las según la cantidad de hijos. Según la cantidad de hijos, pero bueno, es para estos ingresos,
Pero bueno, ahora el Ministerio de Economía dice, este cálculo que se hacía afecta al sistema, es un cálculo, es injusto porque en realidad el FONASA empieza a existir desde el año 2008 y a este conjunto de trabajadores se le toma desde su nacimiento cuando el FONASA no existía. ¿Podés explicarlo un poco? Bueno, ahí hay un tema que desde la representación y desde el movimiento sindical siempre sostuvo que cuanto más ganás, más deberías de aportar al sistema, porque debes de aportar en relación a lo que vos ganás. Igual que lo que pasa en la seguridad social. ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, una persona que gana 50.000 pesos, que no tiene devolución FONASA, pero tiene 4 hijos, recibe la atención de todos sus hijos y todo el núcleo familiar por lo que aporta por esos 50.000 pesos, que aportará un 6% y si tiene cónyuge aportará un 8% de esos 50.000 pesos. Pero aquel que gana mucho más hace el mismo aporte, pero se calcula que por persona eran en aquel momento o hasta antes de este cambio 4.737 pesos, ahora pasaría a calcularse 6.693 pesos. Se multiplican los 12 meses por esos 6.000 y pico de pesos y se le agrega un 25% y con eso cubriría el Sistema Nacional Integrado de Salud, que serían unos 100.000 pesos. A partir de ahí puede tener devolución FONASA. Por supuesto que están las deducciones, la cantidad de hijos, lo que aporta, según la cantidad de hijos que tenga. Pero ¿qué sucede acá? Nosotros siempre estuvimos en contra de la devolución FONASA. ¿Por qué? Ustedes decididamente están en contra de la devolución Porque FONASA. Eso tendría que ir al sistema, al FONASA, al sistema de salud, para dar mejores prestaciones. Porque en definitiva, el que gana más, que tiene la suerte, que gana más, va a aportar para que el que tiene menos también reciba la misma atención. Porque la lógica es esta. Si yo gano muy bien, no necesito ni del FONASA, porque seguramente la salud me la pago. Pues si gano muy bien, 200, 300.000 pesos, gano muy bien y tengo. Entonces no me preocupa. Ahora, ¿quién piensa en esos 25.000 pesistas que hay 650.000 ganando menos de 25.000 pesos? 650.000, no eran 400. Sí, perdón, 550.000. 550.000. Eran Pensé 500 que eran menos. Y pasaron a 550.000 en el último cálculo que hizo el Instituto Cuesta Duarte. Pero a su vez, miramos en el Uruguay, ¿cuántos son los que tienen salarios muy altos? Esos deberían de aportar para todos esos que tienen salario bajo y para que tengan las mismas condiciones, tengan el mismo derecho y que el sistema los cubra. Porque si no va a faltar plata en el sistema. Y si falta plata en el sistema, lo que va a suceder es que después hay impuestos para todos parejos. Por eso nosotros decimos, esto es lo mismo que el aporte a la seguridad social. ¿Por qué el aporte a la seguridad social, según la ley 16713, después de cierta cantidad, de cierto salario, que estamos hablando de 200 y pico mil pesos, 230, ¿por qué no aportás a la seguridad social? Porque no tenés por qué aportar, por lo que te pasás. ¿No tenés por qué? No, no es obligatorio. Por lo tanto, vos aportás hasta 230, pero si vos ganás 460.000 pesos por mes, vos aportás un 7,5, no un 15. Y eso nosotros lo que vemos es que no es solidario, no es justo, porque si hay gente que tiene la suerte de tener esos salarios, que ojalá haya más gente que tenga buenos salarios en el Uruguay, que los salarios no estén tan bajos. Y merecimiento. Digo, estoy pensando en médicos especialistas, estoy pensando en todos esos médicos especialistas que uno dice, si yo me tengo que operar, me quiero operar con él, y que seguramente ganan más de eso. Sí, ganan mucho más. Pero está bien que lo ganen porque hicieron una carrera, pero ahora, todos tuvimos la misma oportunidad. Porque también hay que hablar de las oportunidades. Todos tuvimos la misma oportunidad para poder ir al terciario, a la Universidad de la República. Hoy en día es mucho más fácil y capaz que sí. Pero hace unos años atrás no. ¿Quiénes iban a la Facultad de Medicina? Los hijos de los médicos. ¿Quiénes iban a la Facultad de Abogacía? Los hijos de los abogados. Y así sucesivamente. Y de vez en cuando algún hijo de trabajador de la construcción, trabajador rural, trabajador doméstica, tenía la suerte de poder hacer una carrera de esas para poderse recibir y quizás tener una mejor calidad de vida.
Por lo tanto, ya que tienen la suerte y el país los ayuda, porque estamos hablando que las universidades también invierte el Uruguay, invertimos todos y todas, y para tener mejor salario, que nosotros saludamos eso, porque en definitiva creemos que la educación es lo que va a mejorarle la calidad de vida a la gente a través después de los ingresos que tenga cuando entre al mercado laboral. También hay que redistribuir. No te tiene que doler aportar un pesito más para la gente que necesita. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo la suerte que en mi familia no tengo ninguna persona con discapacidad. Pero aporto orgullosamente para esas personas que realmente no tienen cómo llegar al sustento porque tienen una discapacidad y tiene una ayuda del Estado. ¿De dónde sale? De lo que aportamos todas y todos. Entonces vos decís, es justo, es solidario. Si bien es cierto que todavía vos me habías dicho que el BPS todavía no recibió el decreto, todavía no sabe cómo es la instrumentación de lo que plantea el Ejecutivo. Pero vos, filosóficamente, estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que no se devuelva el FONASA y que se hagan políticas sociales a través de esa devolución que son para los que más tienen. Esa devolución deberían generarse políticas sociales. O lo que tanto hemos hablado de una salud preventiva, no curativa. Hoy tenemos una salud curativa, me enfermo y voy al médico. Ahora, ¿qué prevención tengo? Para no tener que ir al médico y enfermarme, o cuando vaya al médico tenga que estar mucho tiempo en el médico porque tengo algo que si lo hubiera detectado antes, capaz que hubiera tenido mejor calidad de vida. Para eso se necesitan políticas, y para las políticas se necesita dinero. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. O vamos a repartir entre todos de nuevo. Es decir, los que tienen menos también tienen que aportar la misma cantidad. No, deberían de aportar más los que tienen más para que los que tienen menos reciban. Eso es seguridad social. Mirá lo que dicen, muchos mensajes. Un oyente va a lo de las AFAP, dice, lo que se está diciendo de la AFAP no es tan así, los sueldos son bajos, pero si el sueldo es bueno, cobras más de AFAP que de BPS. En mi caso, jubilación a los 65 años. No hay que subaportar. Eso son dos cosas diferentes, ¿no? Subaportar, no sé, la subaportación será porque, no sé, aporta más o aporta menos. No la entendí la parte de la subaportación. Quizás sea una persona que haya acumulado mucha plata en su fondo. Ahora, que cobre más por la FAP a los 65 deben ser muy pocos y contados con los dedos de la mano los que cobran o las que cobran. A mí me gustaría ver esos casos porque, en definitiva, nos desasnaría de todos los resultados que tenemos, que casi todos son en promedio, pero aparte, no solo nosotros, sino hay un informe del Banco Central del Uruguay donde dice que el promedio más o menos es una cuarta parte. Por lo tanto, debe haber casos. Como debe haber casos que yo también los defiendo, o los comprendo, no los defiendo, los comprendo, de que les sirve tener una FAP, porque están topeados, entonces por lo menos reciben algo más de la FAP. Están topeados, estamos hablando que ganan 120.000 pesos de jubilación. Están topeados. Entonces sí, yo comprendo esa gente que va a defender, claro, porque el BPS te va a dar hasta cierto tope y vos vas a ganar mucho más, entonces sí, lo entiendo. Ahora, que una FAP te pague más que el BPS, me gustaría ver esos casos porque la realidad yo la veo con los números, y los números que hemos visto nosotros y que vemos habitualmente nosotros, y los informes que hay técnicos del Banco Central del Uruguay, y no de este gobierno, sino son del gobierno anterior porque están en la comisión de expertos, demuestran lo contrario que dice la persona. Respecto a esto del FONASA, tú me decías, el banco ustedes todavía no conocen el decreto del Ejecutivo. Porque eso lleva un proceso. En realidad, estamos hablando de algo que se va a implementar. Si bien se implementa este año, va a tener efecto en 2027, dentro de un año. Por lo tanto, no es que se vaya a hacer ahora los cálculos. Se van a hacer los cálculos a principio del año que viene, 2027, para devolver en septiembre del 2027. Y ahí es donde se van a ver los resultados. Por eso, digo, es un tema que va a pasar mucha agua bajo el puente y bueno, son anuncios que hay arriba de la mesa. Igual, quiero decir algo, ¿no? A mí me hubiese gustado también que, ya que se buscan cómo recaudar más a través de los trabajadores, a mí me gustaría
ver, como tiene la propuesta del PCNT, cómo podemos recaudar más a través de lo que se generan la riqueza, lo que se llevan la riqueza en el Uruguay, como son los más ricos que tenemos en el Uruguay, los del 1%, o el planteo que estamos haciendo nosotros en el diálogo social sobre el aporte patronal, que queremos un cambio, una sustitución, una transformación de ese aporte a través de que justamente tenga en cuenta las ganancias. ¿Saben por qué digo esto? Porque esto es fundamental. Porque si no, si seguimos con los aportes patronales que tenemos hoy en día, lo que va a suceder es que los pequeños y medianos comerciantes desaparezcan y las grandes cadenas multinacionales crezcan en el Uruguay, desapareciendo el trabajo que generan esas familias, esos pequeños y medianos comerciantes, esos pequeños y medianos productores. En definitiva, el grande se va a comer al chico. Volviendo un poquito al tema del diálogo social, ustedes lo que desde el PIT-CNT se pretende es que de ahí salgan proyectos que en definitiva se traduzcan en proyectos de ley, debate parlamentario y que se apruebe y que se instrumenten, y se reglamenten. Sí. Es un poco así de lo que ustedes pretenden, que esto que se está planteando se conviertan en proyectos de ley para lograr el apoyo parlamentario. Justamente, por eso cuando decían que ellos querían, que los partidos políticos que no están participando querían un debate político, lo van a tener igual. Porque cualquier reforma en seguridad social se necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene que hacer un anteproyecto de ley y enviarlo al Parlamento. Por lo tanto, nosotros estaríamos en el proceso anterior. Es decir, de discusión con el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, las organizaciones sociales, elaborando un documento en el cual, como yo te decía recién, que a corto, mediano y largo plazo tenga resultados en derecho, en protección social, en mejorarle la calidad de vida a la gente, en mayor accesibilidad. Y ese documento, el Poder Ejecutivo tiene que generar 1, 2, no sé cuántos proyectos de ley, enviarlos al Parlamento y en el Parlamento va a tener una discusión parlamentaria para votarlo y para que haya una ley. Por lo tanto, nosotros estamos en la primera parte para que se generen esos derechos. Sí, si uno se pone a pensar que si el Frente Amplio está de acuerdo, si Cabildo Abierto está de acuerdo, en acuerdo por supuesto con el Poder Ejecutivo, y esos proyectos se mandan al Parlamento, incluso se podrían hasta ni que hablar, mejorar, pero ya de por sí podrían tener mayoría parlamentaria. Si llevan el acuerdo de Cabildo Abierto del gobierno y del Frente Amplio, tiene mayoría parlamentaria. Sí, exactamente, debería ser bastante sencillo. Como tú bien decís, es más, se enriquecería en el Parlamento todos aquellos acuerdos que se hicieron socialmente, se mejorarían en el Parlamento y habría un consenso no solo social, sino político, y eso está bueno porque le da consistencia a cualquier ley, sino que también el trabajo que vamos a hacer en el diálogo social es justamente ese, tratar de llegar a acuerdos con el gobierno, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y las organizaciones sociales que elaboramos un documento de insumos para la segunda parte, donde no nos costó tanto a ninguno llegar a acuerdos, porque todo el mundo ve las necesidades que tenemos, todo el mundo ve la pobreza que tenemos en el Uruguay, todo el mundo ve la pobreza infantil, ve la poca accesibilidad a los temas de la discapacidad, las jubilaciones bajas, que no nos vamos a poder jubilar a los 60 años, muchos de los trabajadores y trabajadoras, que el lucro en la seguridad social es demasiado grande y hay que ir eliminándolo ese lucro para generar mejores jubilaciones y pensiones. Eso nadie puede tapar el sol con las manos porque lo que dejó muy claro fueron los seminarios, la parte técnica que fue la que tuvimos este año, que dejó muy claro todas estas situaciones que estamos planteando nosotros, con propuestas arriba de la mesa de muchos de los que hicieron o que participaron en esos seminarios y expusieron. Mira, respecto a cosas que vos has dicho hoy, dice, yo soy médico hace 40 años y todos mis compañeros proveníamos de la clase obrera, dice, mis padres eran trabajadores comunes y silvestres, dice, no solo los hijos de los médicos estudian medicina, fuimos muchos los que estudiamos medicina. Sí, yo no dije que eran los únicos,
que tenemos menos posibilidades. Y antes teníamos menos posibilidades y hace de unos años para acá hubieron más posibilidades. Recuerden que no había Universidad de la República en el interior hace unos años atrás. Por lo tanto, los que tenían la plata para poder venir a alquilar o comprar un apartamento aquí en Montevideo para poder estudiar, para hacer todo ese sacrificio, lo podían hacer. No todos lo podían hacer. Y no todos, claro, por supuesto, no todos eran hijos de médicos. Podían ser hijos de estancieros, podían ser hijos no sé, de personas que tenían buen poder adquisitivo. Pero también hubieron hijos de trabajadores, por supuesto, y en los últimos años más, cuando se empezó a incrementar el tema de poner las universidades en el interior del país, donde los gurises no tenían que viajar más a Montevideo y podían estudiar en el lugar, en el territorio. Uh-huh. Carlos Clavijo, representante del Banco de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social, ha sido un gusto recibirte esta tarde. Bueno, vamos a volver a conversar porque quedan muchos temas y hay mucha tela para cortar. Gracias, Carlos. Feliz año. Bueno, Ana María, muchas gracias. Mañana un muy feliz cumpleaños. Gracias. Y que pases lindo. Y bueno, muchas gracias por invitarnos y nosotros estamos a las órdenes para conversar de todos los temas. Nosotros vamos a plantear siempre la visión de los trabajadores dentro de la representación de los trabajadores. Así que muchísimas gracias y a las órdenes.